Hola gente linda, el presente video tiene el objetivo de clasificar los conjuntos numéricos solamente hasta reales. El primer conjunto numérico que aparece hasta reales es el conjunto de los naturales cuyo símbolo hay que aprenderlo y es un n que por lo general tiene doble palito. Lo hacemos de vuelta, algo así. Si no lo hacemos así y el último le ponemos un doble palito. Ese va a ser el símbolo del conjunto de los naturales. El conjunto de los números naturales, fíjense que era un n mayúscula y imprenta, ¿no? Todos los conjuntos van a tener una letra mayúscula y imprenta. El conjunto de los naturales recibe ese nombre justamente porque es utilizado o sirve para contar elementos de la naturaleza como piedras, vacas, ovejas, lo que fuese. Los números que lo van a representar, entonces una vaca, dos vacas, tres vacas, pero no podemos tener 3 vacas y media, y así hasta el infinito, cualquiera sea el número natural que se nos ocurra. Siempre podemos pensar uno más grande, se nos dicen 11.000 y basta que le digamos 11.001 y ya está, tenemos el siguiente. Es decir, todo natural va a tener siempre su siguiente, que se obtiene sumándole 1. No todos los naturales tienen anterior, porque por ejemplo si pensamos en el 1, ya el 1 no sería el anterior, no tendría anteriores naturales. El anterior del 1, si lo restara 1 sería un 0, pero el 0 no pertenece al conjunto de los naturales. Hay un conjunto intermedio, que es el conjunto de los naturales con el 0, que también tiene un nombre propio, yo se los escribo en pantalla, me voy a leer de la RAM. Ahí estamos. El símbolo para los naturales con el 0 sería naturales sub 0, y se pone así. Naturales sub 0, ese es el símbolo cuando se incluye el 0, además de los naturales, porque el 0 no es un número natural. De todas formas, esa clasificación en naturales sub 0 por el momento no lo vamos a usar tanto, así está bueno saber el símbolo, porque estamos clasificando los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos serían naturales y pasaríamos después a los enteros. Yo me imagino la recta numérica, el 0 lo coloco en donde quiera, y una vez que coloco el 0, me quedan dos semirrectas. Una semirrecta que empieza del 0 y va hacia la derecha, allá, y una que va hacia la izquierda. Hacia la derecha se dice sentido positivo, hacia la izquierda se le asigna sentido negativo. Eso es una convención, es una definición, y todos los números que vengan para acá atrás, como el menos 1, el menos 2, el menos 3, pero no quebrados, es decir, no menos 2,5, menos 1,5, sino menos 1, menos 2, menos 3, incluido el 0, van a formar mis números enteros. Y eso va a tener un símbolo que es así. Algunos autores usan la E, pero lo más convencional es usar la Z. Así que hay que darse cuenta que una Z, hacer un palito en medio se puede. Lo importante es que tenga ese doble palito, así. Aunque de todas formas por ahí no es tan importante, con cada una Z mayúscula imprenta ya estaríamos. Y ese es el conjunto de los números enteros. Tengo entendido que esa Z viene del idioma alemán, no sé por qué entero en alemán comienza con Z, pero bueno, de ahí viene la letra Z. Es muy fácil reconocerlos enteros porque basta que no sean números decimales, ellos son enteros. Lo que hay que tener presente es que, por ejemplo, el número 1 es un natural, eso es claro. Y cuando estemos clasificando siempre vamos a decir la clasificación más estricta, es decir, lo más chico. El 1 pertenece a los naturales y tendríamos que incorporar ese símbolo de pertenencia, que es para decir que un número pertenece a un conjunto. ¿Qué más podemos decir de naturales y enteros? Bueno, los enteros también son infinitos, al igual que los naturales. La diferencia es que los naturales no todos los números tienen anterior, como yo he visto el 1 no tenía un anterior. En vez de enteros todo número tiene un anterior, porque si yo hablo el anterior del 1, ¿quién es? El 0. El anterior del 0, ¿quién es? El menos 1. Entonces los enteros sí van a tener todos los números un anterior. Lo que me incorpora entonces los enteros son los negativos y el 0. Hasta ahí bastante fácil de clasificación de los conjuntos numéricos. Después ya viene un conjunto un poquito más complicado, que es el conjunto de los racionales, que se simboliza con una letra Q. Algunos sí, no, algunos no. Los racionales siempre todos los simbolizan con Q. ¿Sí? Como les salga la Q a ustedes.
Por lo general siempre hay que hacer un palito doble, los conjuntos tampoco es tan necesario, una Q mayúscula imprenta. Los racionales se caracterizan, se llaman así porque son los números, aquellos que pueden expresarse mediante una razón, por ejemplo, un medio. Y esto se llama razón. Una fracción se llama una razón. Podríamos tener un tercio, podríamos tener 4 tercios y así. Todos estos números son números racionales. También tenemos otra forma de expresión de los racionales, no solamente mediante una razón, sino que tenemos, por ejemplo, 2,1 que se llama un número decimal. Es un número racional porque lo puedo escribir como razón, como multiplico por 10, me queda 21 y divido por 10. Me queda 21 décimos como una fracción. Todo número decimal que tenga una cantidad exacta de decimales que terminen alguna vez, por ejemplo 2,235 termina en el 5, lo podría escribir como 2235 y como he multiplicado por 1000 para sacar la coma, divido por 1000 y ahí lo tengo escrito como una razón. Lo voy a poder escribir siempre como una razón. Incluso hay algún número decimales que tienen infinitos decimales. Por ejemplo, el 1,3 con un arquito ahí arriba, significa eso que el 1,3 y el 3 sigue hasta el infinito repitiéndose, pero como siempre va a seguir repitiéndose el 3, existen reglas para pasar de números periódicos a fracciones, entonces también termina siendo un número racional. ¿Cuándo no va a ser un número racional? Cuando tengo un decimal que tenga infinitos lugares decimales y que no se repiten en un periodo. No se repiten periódicamente. En ese caso van a ser los números que no van a ser racionales. Entonces, digamos, los racionales son todos aquellos que pueden expresarse como una razón y su símbolo es Q. ¿Quiénes incluye? Todas las fracciones y también incluye los números decimales que tienen una cantidad finita de decimales, así que terminan en alguna, o que tienen una cantidad infinita de decimales pero que se repiten periódicamente. Algo importante de la clasificación de conjuntos numéricos, que hasta ahora como hemos venido, es como uno está incluido en el otro. Por ejemplo, naturales estaría incluido dentro de un conjunto más grande que son los enteros. Y los enteros están incluidos dentro de un conjunto que los contiene, que son los racionales. ¿Qué significa eso? Que el número 1, por ejemplo, pertenece a naturales, pero por pertenecer a naturales el 1 también es un entero, y por pertenecer a entero el 1 también es un racional. Lo que pasa es que cuando se clasifican los números siempre hay que dar su clasificación más estricta, es decir, al 1 yo lo voy a poner dentro de naturales, por más que sea un entero y un racional al mismo tiempo. Lo mismo pasa con los enteros, por ejemplo, el menos 2 también es un racional. ¿Por qué? Porque se puede expresar como una fracción como menos 2 sobre 1, por ejemplo. También lo puedo expresar como menos 4 sobre 2. Son formas de expresar el 2 como un racional. Lo puedo escribir como menos 2,0 y lo expreso como un racional. Es decir, el menos 2 yo lo podría poner en racionales. Lo que pasa es que, además de ser un racional, el menos 2 es un entero. Y la clasificación más estricta, más chica, sería de entero, entonces yo lo pondría adentro. Pero hay que tener presente que un natural es siempre un entero y que un entero es siempre un racional. No al revés, porque hay racionales, por ejemplo, un medio, que si bien es racional, no es entero y no es natural claramente. Es decir, siempre vamos de adentro hacia afuera incluidos. Hay fracciones en racionales y algunas complicaciones, como por ejemplo esto, 4 medios. 4 medios, si lo miro rápido, es un racional. Sí, es cierto que es un racional, pero la clasificación más estricta de 4 medios no es racional, porque 4 dividido en 2 es 2. Entonces, lo voy a poner adentro de enteros. ¿Es un racional? Sí, porque de hecho todos los enteros son racionales. Estas fracciones, en donde el numerador es múltiplo del denominador, se llaman fracciones impropias, fracciones aparentes, donde aparentan ser un racional, pero estrictamente son un número entero, porque al hacer la división me queda un número entero. Bueno, esos cuidados hay que tenerlos y ahora vamos a una clasificación un poquito más complicada que sería ya un conjunto más grande que todo eso. Tendríamos, no, entonces, resumiendo. Ahora vimos naturales que son el 1, 2, el 3, el 4, el 5 hasta el infinito, no tiene número final, todo número tiene siguiente y no todo número tiene anterior, por ejemplo el 1 no tiene anterior. Vimos los enteros, vimos que los racionales
Y ahora vamos a ver los reales. Los reales abarcan los racionales, entonces tendríamos naturales, enteros, racionales y por último uno más grande que va a ser los reales. Los reales van a incluir unos números que se llaman irracionales, que la verdad es que no hay mucha convención respecto a qué símbolo usar para irracionales. Podemos usar una I mayúscula imprenta. Pasa que la I también a veces es usado por imaginarios, que es otro conjunto numérico que no vamos a tratar en este video, pero a veces para imaginario, para diferenciarlo de los irracionales, le ponen así. Pero es como que los irracionales no tienen un símbolo propio convencional. Tendríamos naturales, dijimos, para que no nos perdamos. No me voy a poner el palito en medio porque no me va a salir ahí, que está muy chiquito. Los enteros, los racionales, y acá vamos a tener afuera de los racionales los reales. Bien. En todo este lugar, toda esta zona, lo que yo puedo colocar son números que no sean racionales. ¿Cómo reconozco un número que no es racional? Y la definición estricta para no ser racional es que no puede expresarse mediante una razón o fracción. ¿Cuáles son esos números? Muy simple, los números decimales que tienen infinitos decimales que no se repiten. Hay números muy famosos que sucede que tienen infinitos decimales que no se repiten. Uno muy famoso, quizás el más famoso, es pi, porque hay mucha gente que se dedica a buscarle al número pi infinitos decimales con computadoras y bueno, le han encontrado millones de lugares decimales sin que se encuentre un periodo. Otro número famoso es el número e, que ese número es muy utilizado en fenómenos naturales. Lo vamos a trabajar seguramente con logaritmos, funciones exponenciales en algún momento. Es un número que aproximadamente es 2,72. Lo que pasa es que en realidad es 2,71 y siguen infinitos decimales. Infinitos, infinitos, infinitos lugares decimales que no se repiten periódicamente. Estos dos números famosos los podemos aprender y bueno, saber que esos dos números famosos, pi y e, serían números reales que no pueden expresarse como una fracción. Entonces cualquier número decimal que tenga infinitos decimales que no se repiten periódicamente va a ser un número irracional, por lo tanto no va a poder estar en los reales, en los racionales, y van a tener que estar en esta zona de acá, ahí. Ahora, hay otra forma de reconocer números irracionales que es muy práctica, que no tiene nada que ver con la definición, pero que sí tenemos que aprender a reconocerlos rápido como irracionales. ¿Cuáles son? Los radicales no aritméticos. Son radicales, raíces de números que no tienen un resultado exacto. Por ejemplo, la raíz de 2 tiene infinitos decimales, la raíz cuadrada de 3 tiene infinitos decimales, la raíz cúbica de 6 tiene infinitos decimales. Todo eso se llaman radicales no aritméticos. Son todas las raíces que no tienen un resultado justo, digamos. Y que vamos a reconocerlo inmediatamente. Cualquier raíz que no tenga un resultado justito, que el número que está acá abajo, en definitiva, no sea un cuadrado de alguien, o un cubo en este caso, en el caso del 6, vamos a saber que son radicales no aritméticos, por lo tanto son números irracionales, por lo tanto van a ir en reales. Una forma muy rápida de reconocer los reales, sobre todo lo más importante, porque en los ejercicios me piden clasifique. La definición sería muy simple. Los naturales son los números del 1, el 2, el 3, y obteniendo así lo siguiente, siempre sumando 1 hasta el infinito. Los enteros son lo mismo que los naturales, más el 0, y todos los opuestos de los naturales, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bien. Los racionales son todos aquellos que pueden expresarse mediante una razón o fracción, esa es la definición. ¿Cómo lo reconozco? Bueno, si veo la fracción, lo reconozco. Si veo la fracción y no es una fracción aparente, como 6 tercios, que si hago la división me da 2, por ejemplo, ya me doy cuenta, cualquier otra fracción que no sea aparente es un racional. También lo reconozco porque tienen una cantidad finita de lugares decimales, o lo reconozco porque tienen decimales que se repiten periódicamente. Y los racionales los voy a reconocer a dos famosos que les presenté, que eran pi y e, a los reales, que son irracionales, entonces van a ir a que la zona está roja acá, tiqui, 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 tiqui. Y si no, reconozco los radicales no aritméticos, como la raíz de 2, raíz cúbica de, qué sé yo, de 10,
y así voy a reconocer los números que van a ser irracionales. Vamos a hacer ahora bueno, ¿de dónde viene esto de llamarse irracionales? Como que no tiene una razón de existencia. En la escuela pitagórica, cuando Pitágoras ensayaba su teorema de Pitágoras, se dio cuenta, por ejemplo, que si yo acá ponía 1 y acá ponía también 1, bueno, no me salió de la misma medida, hagamos algo así, 1 y 1, lo que me quedaba acá por el teorema de Pitágoras era la raíz de 2, y la raíz de 2, cuando la querían calcular, tenía infinitos decimales y no se acababa nunca. Entonces decían que ese número era irracional, no tenía sentido de ser, no entraba en la razón. De hecho, le daban todo un valor esotérico a ese número y por eso le pusieron números de irracionales. Vamos a hacer un ejercicio para terminar de comprender los conceptos estos. Borremos acá y voy a mostrar un ejercicio típico de clasificación de conjuntos numéricos. Por ejemplo, me piden, ubique los siguientes números en el diagrama. A lo mejor me hubiesen dicho que haga el diagrama. Fíjense, acá ya está hecho el diagrama. Voy a subir. Tenemos el conjunto de los naturales metido adentro del conjunto de los enteros, y a su vez el conjunto de los enteros metido adentro del conjunto de los racionales, y a su vez el conjunto de los racionales metido adentro del conjunto de los números reales. Eso es importante hacerlo incluido, del cual están acá, porque si no el diagrama carece de sentido. Fíjense que vamos a entrar a clasificar. Por ejemplo, acá tenemos 2 tercios. El 2 tercios es claramente una fracción, y si hago la división 2 dividido 3 me da un número decimal, no me da exacto. O sea que la clasificación más estricta, por ser una razón y por darme decimal, es ponerlo en racional, el 2 tercios ideal. El 14 séptimos pareciera ser un racional, pero si resuelvo la división 14 dividido 7 me da 2, es una fracción aparente. En ese caso, como el resultado que me da es 2, en realidad la clasificación más estricta sería ponerlo en un número entero. No lo puedo poner en naturales. No, en naturales lo puedo poner 14 dividido 7, 2. Es incorrecto ponerlo en enteros, si bien es un entero, pero tengo que poner en naturales, que es su clasificación más estricta. Y poniéndolo adentro de naturales, porque me da 2, es claro que a su vez es un entero, y es claro que a su vez es un racional, y es claro que a su vez es un real. El menos 3, bueno, no hay muchas dudas, es un número que no es decimal y que tiene signo negativo. Como tiene signo negativo, lo voy a poner en entero, porque los naturales son solo positivos. Menos la raíz de 3. El signo menos no me estaría importando mucho, lo que sí me importaría es que la raíz de 3 es un radical no aritmético de infinitos decimales, no da justo. Entonces lo voy a poner acá dentro de irracionales, que están fuera de los racionales, pero que están dentro de los números reales, en definitiva. La raíz cuadrada de 9, aquí hay que tener cuidado con las raíces de números positivos, porque la raíz de números positivos tiene un resultado doble. Entonces la raíz cuadrada de 9 se puede interpretar como más o menos 3. Entonces, acá en este caso de ejercicio hay que hacer la aclaración que por lo general, si no se le pone símbolo alguno a la raíz adelante, se toma el resultado positivo a los fines de clasificarlo. O sea, la raíz de 9 sería más menos 3, pero para la clasificación lo voy a tomar como 3. O digamos, lo voy a tomar como si tuviera el signo más. Ese signo más me diría toma solamente la raíz positiva de 9. Normalmente no se escribe. La raíz positiva de 9 me daría 3, con lo cual sería un número natural. Acá tengo la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8, el 8 es el cubo del número 2, o sea que la raíz cúbica de 8 me daría 2, por lo tanto sería también un natural. Acá tengo un 2,3, pero el 3 tiene un arquito puesto arriba, como lo verán, que me indica que es periódico, es decir, que el 3 se va a repetir indefinidamente. Por la regla de transformación de números periódicos a racionales lo voy a poder transformar en una fracción, por lo tanto es un número racional que se puede expresar mediante una razón. Acá tenemos el famoso número E, al cual ya hice referencia, que tiene infinitos decimales, o sea que sería un irracional. Acá tengo la raíz cúbica de menos 8, que sería menos 2, por lo tanto iría en enteros. Acá tengo menos 7 a la 0, podemos aprovechar para repasar propiedad de potencia. Cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 me da 1, o sea, menos 7 a la 0 me daría 1.
1 sería un número natural. La raíz cuarta de menos 1, acá hay que tener especial cuidado, en este caso es una trampa, porque ese número no lo puedo colocar en este diagrama, porque no tiene soluciones reales. Las raíces de índice par, como el 4, y el radicando negativo. Hay que acordarse que siempre que tengo un radicando negativo, lo primero que voy a hacer es fijarme si el índice es par o impar. Si el índice es par, no va a tener solución real, entonces este número no lo podría colocar en ningún lugar en el diagrama, estaría afuera de este diagrama, porque no es un número real. La raíz de 2 tiene infinitos decimales. Bueno, después le puedo aclarar esto que no es un número real, después se va a entrar en otro conjunto numérico que no estamos tratando en este video, que es el conjunto de los números complejos, pero es un número imaginario y no entraría en los reales. Pero digamos, lo que tenemos que saber por el momento es que si tengo radicando negativo o índice par, no lo puedo colocar en el diagrama. La raíz de 2, raíz cuadrada de 2, tiene infinitos decimales, por lo tanto debe ser un número irracional. El 0,14 tiene un arquito en el 4 que indica que el 4 se va a repetir hasta el infinito, con lo cual es un número periódico, con lo cual, por la regla de transformación de periódicos a fracciones, lo voy a poder escribir como una fracción, como un racional, por lo tanto va en racionales. El 2,5 es claramente un número decimal, también va en racionales. Lo puedo escribir como 25 décimos como fracción. La raíz cúbica de menos 125 me da menos 5, con lo cual tendría que estar en enteros. Y a ver si me quedó algún otro. El número pi, el famoso número pi, que tiene infinitos decimales que no se repiten periódicamente. Bien, va a ir en conjunto de los números reales. Esto, por ejemplo, sería una actividad de clasificación de números dentro de los conjuntos numéricos. Espero les sirva para conceptualizar y recordar lo que en realidad estén haciendo una revisión de contenidos, cuáles eran los símbolos y cada uno de los conjuntos y cómo se construye este diagrama para clasificar números. Y algunas reglas como, bueno, reconocer los radicales no aritméticos como reales o estos dos números famosos como reales. O tener el cuidado que las fracciones aparentes en realidad son números naturales, pueden llegar a ser enteros si tuvieran signo negativo. Y tener el cuidado que los radicandos negativos con índice par en la raíz, en rigor de verdad, no los voy a poder meter dentro de ninguno de estos conjuntos numéricos porque no es un número real.